Buenas tardes, bienvenidos a nuestro noticiero Noti Teatro. Mi nombre es José Gilberto Ortiz Cáceres y hoy les vengo a presentar las secciones del teatro. Nuestra primera sección es la estructura externa del teatro, que es la que se refiere a todo lo externo, que es cuando se representa la obra y que puede ser visualizada. Un ejemplo de todo esto es la película de Los Increíbles. Esta película tiene varios actos que empieza donde Mr. Increíble decide volver a ser un superhéroe. Nuestra siguiente sección es la estructura interna del teatro, que es todo lo que interviene en la obra y se divide en cuatro: creación de la obra, personajes, tema y acción dramática. La creación de la obra se divide en tres partes: exposición, desarrollo y conclusión. En la exposición se plantea la situación o el conflicto. El desarrollo es donde se intenta resolver el conflicto pero todavía no se determina. En la conclusión se resuelve el conflicto y se define si el protagonista al fin es capaz de definir si puede o no llegar a sus metas para cumplir sus objetivos. Personajes son la parte emblemática de la obra y de esto depende el éxito o el fracaso de la misma. Depende de qué tanto el público se pueda identificar con el mensaje que pretende dar la obra o la película. El tema es una parte fundamental en las obras y no es otra cosa que la idea principal de la misma. La acción dramática es el sustento del teatro y se refiere a los diferentes aspectos, las distintas decisiones que el protagonista toma y lleva a cabo para que la obra fluya y se desarrolle. Un ejemplo que podemos poner para explicar todo esto es la película de Spider-Man. La exposición es donde se representa que es cuando a Peter le pica la araña y cuando obtiene sus poderes. Y llega el villano, que es el Duende Verde. En el desarrollo es cuando el Duende Verde aterroriza la ciudad y Spider-Man intenta detenerlo, pero todavía no lo consigue. En la conclusión es cuando consigue detener al Duende Verde y por ende él muere. Los personajes son Peter Parker como el Hombre Araña, el Duende Verde, Harry, Mary Jane. El tema es la idea principal, que es en la que se centra la película, que son las ganas de Peter por ser héroe y el amor hacia Mary Jane. La acción dramática es cuando Peter decide usar sus poderes para el bien y salvar a las personas que estén en problemas. La estructura externa del teatro se divide en tres partes: acto, escena y cuadro. La primera, que es el acto, se refiere al cambio de momento, escenario y personajes que interactúan a lo largo de la obra. La escena se caracteriza por la salida y entrada de actores. El cuadro es el cambio de escenografía. Esto puede ser dentro del mismo acto. En la película hay varias escenas, que son cuando se entera la esposa de Mr. Increíble, que está en la isla haciendo misiones y va tras él, pero lo que no sabe es que lo siguen sus hijos, entrando personajes diferentes al acto. Y para el cuadro es cuando pasan de la isla y viajan a la ciudad. Cambia todo el paisaje con una ciudad invadida por el terror. Hoy hablaré acerca de los tipos de personajes. Los personajes son seres ya sean humanos, animales o imaginarios, los cuales forman parte de una obra artística. Estos son los que se encargan de llevar a cabo o llevar adelante las acciones. Existen distintos tipos de personajes. Entre los tipos de personajes se encuentra el personaje principal, el cual son los protagonistas de la historia, por lo tanto se les presta mayor atención a ellos, como por ejemplo a Superman. En su película, él es el personaje principal, por lo que toda la historia se basa y relata sobre él. Ahora hablaré sobre otro tipo de personaje, el cual es el personaje secundario. El personaje secundario está participando en momentos importantes y acompaña al protagonista o a los protagonistas a lo largo de toda la historia, como por ejemplo Rex, el dinosaurio de Toy Story. Este personaje acompaña a los protagonistas a lo largo de toda la historia y en momentos importantes, pero no afecta a la trama.
es el turno del personaje de portavoz, el cual es el que se encarga de narrar toda la historia. Por ejemplo, en la película del diario de Greg es el personaje principal y a la vez él es el que va narrando la historia. Por último se encuentra el personaje antagonista, el cual es el villano de la historia, como por ejemplo en la película de Batman, el Guasón, que es el que intenta matar al protagonista, en este caso es Batman. Voy a explicar los tipos de conflictos. El conflicto es el problema inicial que se presenta a lo largo de una obra, es decir, este tiene que ser lo suficiente grande e interesante para que el espectador esté entretenido durante toda la obra. Bueno, hay diferentes tipos de conflictos. Está el conflicto de el ser humano contra el ser humano, el conflicto de ser humano contra sociedad, está el conflicto de ser humano contra sí mismo, está el conflicto del ser humano contra el destino y está el conflicto del ser humano contra la naturaleza. Un ejemplo del conflicto de ser humano contra ser humano podría ser en el que la obra, el personaje que pudiese ser yo en todo caso, tengo algún tipo de conflicto contra otra persona. También está el de ser humano contra la sociedad, que podría ser en el que en este caso, si yo soy el personaje, tenga algún problema con todos los demás de mi contorno, con las personas que conviven alrededor de mí en la obra. En el ser humano contra sí mismo, pues podría ser que tengo varios conflictos dentro de mí misma, que tengo una problemática en la que pienso que se opone contra otra forma de pensar a la mía, como pudiese ser que quiero resolver algo, pero mi religión no me lo permite, entonces tengo varios puntos de vista, entonces ahí se aplica el ser humano contra sí mismo. También está el conflicto del ser humano contra el destino. Contra el destino sería como que sé que lo que me puede pasar puede estar en mi contra o a mi favor y yo en base a eso actúo. Por eso es de destino. Y está el conflicto del ser humano contra la naturaleza, que podría ser de cuando algo que es de ley o que por lógica me va a suceder, yo tengo que solucionarlo o tengo que saber cómo actuar ante lo que por naturaleza, vaya la redundancia, me va a suceder. La acción dramática es uno de los sustentos del teatro y se refiere a las decisiones que tiene que tomar el protagonista para que la trama fluya y se desarrolle. Hay diferentes maneras en que se puede representar las acciones. La situación es la parte más breve de las acciones, es la solución de pequeños conflictos que se presentan. Los resortes dramáticos son las sorpresas que se van presentando a lo largo de la obra, son los obstáculos inesperados que el protagonista tiene que solucionar. Apartes se refiere al momento de la obra en que el personaje principal está hablando solo, en donde se manifiestan sus pensamientos, y el conflicto es el problema inicial que se presenta a lo largo de toda la obra. Hola, a continuación les hablaré de los subgéneros dramáticos. Los subgéneros dramáticos se crearon para clasificar los géneros. Está el género del drama, el de comedia y el de tragedia. A continuación les hablaré del drama. El drama se le conoce como una obra de teatro o película que incluye una mayoría de situaciones que son tensas y conflictivas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tenemos la película El viaje al centro de la Tierra. En esta siempre los actores principales se encuentran en la búsqueda de la salida de este centro de la Tierra. Después tenemos la comedia. La comedia es una obra representada en su mayoría de escenas con situaciones humorísticas o de festividad. Las comedias buscan encontrar gracia, causar gracia al público, y estas comúnmente terminan con finales felices. Un claro ejemplo de estas es Cantinflas Show. Este es un gran personaje de México y la mayoría de sus películas son de comedia. Y por último tenemos la tragedia. Esta se trata
de acciones fatales que generan espanto y compasión. Estas normalmente se caracterizan por ser las más tristes, y un ejemplo de esta sería una serie de eventos desafortunados de Jim Carrey. En esta se relata la historia de 3 hermanos cuyos padres fallecen y van en la búsqueda de un nuevo tutor, huyendo de este personaje, sufriendo la pérdida de familiares y las únicas personas que los aprecian. Esta se puede llegar a confundir con, por ejemplo, la de El viaje al centro de la Tierra, porque en las dos se manejan situaciones de tensión y espanto. Bueno, espero les haya servido y que aprendan mucho, que tengan un buen día.